Bueno, en el Salmo 120, que es el primero de esa colección de salmos de ascenso gradual, encontramos a alguien evidentemente describiendo una situación problemática. Si estos salmos estaban siendo usados por los que hacían un peregrinaje hacia Jerusalén para adorar al Señor, entonces algunas personas seguramente se habrían identificado con lo que el escritor había descrito en lo que encontramos en este salmo. Hemos puesto ahí como resumen de lo que este salmo contiene, que estando acechado por opositores, basado en su experiencia con el Señor, el salmista oró confiando en el poder del Señor y perseveró en conducirse correctamente aunque la dificultad se prolongara. Seguramente estos que habrían ascendido a Jerusalén para adorar al Señor se identificaban con el hecho de que sí, iban en quizás uno de esos de esas fiestas designadas principales, las tres que el Señor había descrito o autorizado en Deuteronomio 16, pero ascendiendo podían sentir el peso también de las dificultades y en este caso de oposición, personas que se oponían a la forma en que ellos vivían por el simple hecho de desear, obedecer y servir al Señor. Ahora, en lo que se refiere a la aplicación para nosotros, lo hemos resumido de esta forma, un poco más breve de la descripción de lo que tenemos en la experiencia del salmista, aplicándolo a nosotros cuando las dificultades nos acechen. Pensemos en lo que el Señor ha hecho en el pasado, oremos confiados en su poder y perseveremos en conducirnos correctamente. El versículo 1 nos habla, nos da, nos dice, nos declara un testimonio de cómo el Señor había ayudado y librado al salmista en alguna ocasión anterior. En mi angustia clamé al Señor. ¿Hasta ahí nomás? No. Y él me respondió. Él está dando testimonio de que en algún momento en el pasado hubo alguna situación que le fue difícil, que le produjo angustia y que por lo tanto él fue al Señor y en esa ocasión tuvo la bendición de que el Señor le respondiera. El escritor no explica cuál fue esa angustia. Lo importante es que el clamor que expresó fue contestado por el Señor, el Dios a quien él conocía y a quien sabía que podía acudir. Si queremos acudir a alguien para que nos ayude, es bueno, es favorable si conocemos a esa persona. Pero ir totalmente como un extraño para que me escuchen y me respondan, las posibilidades no son tan buenas. De manera que el Señor responda a alguien en medio de su dificultad
requiere una relación con Él, no un extraño, alguien que está sumiso a Él. Y la clave para acudir a Él con algo nuevo es la experiencia de que ya Él nos ha respondido en ocasiones anteriores. Si alguien le ha ayudado en el pasado a usted, porque le conoce, porque existe una relación cercana, cuando usted se encuentra en otra dificultad, se siente en libertad de poder ir una vez más y pedir ayuda. Y eso es precisamente lo que estaba sucediendo con el salmista. Él tuvo angustia, acudió al Señor, Él le respondió y ahora entonces puede con libertad una vez más solicitar su ayuda. La situación a la que el Señor respondió, la Biblia en español traduce angustia. Francamente, no sé si eso es lo que tienen ustedes en la Reina Valera, pero lo que tengo aquí en la Biblia de las Américas, en mi angustia. Pero esa palabra angustia en el idioma en el cual escribió el salmista es literalmente estrechez. Por ejemplo, en segundo de Reyes, capítulo 6, versículo 1, dice que los hijos de los profetas dijeron a Eliseo, he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho. Es la misma palabra. Algo similar en Job 36, 16, no lo voy a leer, pero les doy la referencia. Salmo 31, 7 y 8. Me gozaré y alegraré en tu misericordia porque has visto mi aflicción, has conocido mi alma en las angustias, en mi estrechez. No me entregaste en mano del enemigo, pusiste mis pies en lugar espacioso. ¿Ven el contraste? Estar en algo estrecho y luego el Señor le saca de ahí para ponerlo en un lugar espacioso. Primero de Samuel 13:6, cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, y luego entre paréntesis dice la Biblia de las Américas, porque el pueblo estaba en aprieto. Eso es lo que es estrecho, aprieto. Se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Aprietos, angustia, preocupación, desasosiego. Esa es la idea en el versículo 1. Nosotros, como ya mencioné, diríamos aprieto, una incomodidad que impide el movimiento, que no deja salir. Pero en vez de idear algo o acomodarse a cualquier cosa que pareciera ofrecer alivio para el salmista, él clamó, oró a quien él sabía que verdaderamente le libraría de su aprieto. Todos pasamos por esos momentos. Entre la espada y la pared, decimos. En un callejón sin salida, ya que muchas veces es imposible evitar situaciones como esas en la vida. Lo importante es saber cómo responder. Por lo general, nuestra mente gravita a ver en qué forma más conveniente podemos salir de esa dificultad, de esa estrechez, de ese aprieto, sea lo que sea, con tal de salir de aquello, lo hacemos. Pero ante todo, no perdamos de vista, no olvidemos cómo Él ya nos ha sacado de
alguna estrechez, de alguna dificultad, de alguna angustia en el pasado y podemos entonces acudir a Él otra vez. En Deuteronomio 5:15, el Señor por medio de Moisés dice, acuérdate que fuiste siervo en tierra de Egipto y que Jehová tu Dios te sacó de allá con mano fuerte y brazo extendido. Deuteronomio 32:7. Acuérdate otra vez. Y así encontramos esa palabra, ese imperativo de acordarse, la necesidad de acordarse de lo que Dios hizo en el pasado, nos ayuda a responder apropiadamente ante las dificultades, porque el poder que Él ha demostrado nos incentiva, nos recuerda que lo primero es ir a Él en oración. Olvidar lo que Él ha hecho nos impide responder correctamente a las situaciones y a sus enseñanzas. En Mateo 16, versículos 5 al 12, tenemos algo. Entre todo eso, en el versículo 9, el Señor dice, ¿no entendéis aún, ni os acordáis de los 5 panes entre 5,000 hombres? ¿Y cuántas cestas recogisteis? Los discípulos no estaban respondiendo bien porque de alguna forma u otra habían olvidado o habían dejado a un lado el poder que el Señor Jesucristo ya había demostrado en otra ocasión. Segunda de Timoteo 4:18, Pablo dice, el Señor me librará de toda obra mala y me preservará para su reino celestial. ¿Cómo puede el apóstol Pablo decir tal cosa? Bueno, la razón para esa seguridad está en los versículos previos. Me hice referencia al versículo 18. En los versículos 16 y 17, Pablo dice, en mi primera defensa, ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon. Pero el Señor estuvo a mi lado y me dio fuerzas para que por mí fuese cumplida la palabra, cumplida la predicación y que todos los gentiles oyesen. Así fui librado de la boca del león. Pablo recordó lo que el Señor había hecho y ahora puede tener la seguridad de que con ese poder Él nuevamente te ayudará. ¿Ha hecho el Señor algo con lo cual nos ha favorecido y nos ha respondido y hemos sentido, experimentado su bendición, su poder a favor nuestro? ¿Nos ha sacado en alguna ocasión de algún aprieto? Recordémoslo, no lo olvidemos, que nos sirva de aliento, incentivo para ir a Él en oración con el problema que podamos tener ahora. Entonces, en el primer versículo encontramos ese principio de acudir al Señor, acudamos al Señor en dependencia de su poder en el presente. Ahora, en los versículos 2 al 4, al encontrarse en otra situación, él vuelve a clamar a Dios. Dijo, libra mi alma, oh Yahweh, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Versículo 2. Esta vez el acecho era de los que hablaban mentiras de él y que con engaños evidentemente hacían que otros se volvieran contra él y le hicieran la guerra. Su vida se había complicado. Saber
que hay quienes se han enemistado con nosotros por las falsedades que otros han dicho acerca de nosotros, con las cuales nos acusan. Obviamente nos intranquiliza, nos molesta, nos aflige. Y eso había sucedido con el escritor, y por eso él pidió a Dios que le sacara de ese aprieto, de esa angustia. Ahora, en la oración, en el versículo 2, libra mi alma, no necesariamente está hablando de la parte espiritual. Nosotros en nuestro contexto, en nuestro lenguaje, cuando hablamos de alma, obviamente estamos pensando en términos de lo no material, nuestro espíritu, nuestro interior, pero no ese es el caso, particularmente en el Antiguo Testamento. El alma es la vida, la persona misma. De manera que al decir líbrame es salva mi persona, sálvame de esta situación. Hay dos cosas que podemos derivar de aquí, y es que necesitamos, en primer lugar, necesitamos confiar de que Él tiene el poder para librarnos, para protegernos. La idea es en este versículo, en esta frase, de sacar de algo para impedir el daño. Librar es sacar algo. Estar en un lugar o al alcance de algo o alguien que está por causar daño o aún causar muerte, y ahora solicitar entonces que nos saquen de esa situación. En el Salmo 22, versículos 20-21, leemos: libra de mi espada, de la espada, mi alma. Obviamente, no está hablando de algo inmaterial, de lo cual se debe librar, sacarlo, sino que la persona, mi vida, sácame del poder del perro, mi vida, sácala. Sálvame de la boca del león. En otras palabras, el salmista en ese capítulo está hablando de el acecho, el peligro que viene en contra de él, y el Señor dice, y le dice al Señor: estoy en este lugar del cual te pido que me saques. Salmo 31:15, en tu mano están mis tiempos, líbrame de la mano de mis enemigos y de mis perseguidores. Salmo 69:15, sácame. Y esa es la misma palabra que se traduce líbrame en otros pasajes, es esta traducción que tengo aquí: sácame del lodo. Es como queremos, el carro se nos atascó en el lodo y queremos que alguien nos dé un empujón para sacarnos de ahí. Sácame del lodo y no sea yo sumergido, sea yo librado. Y una vez más, la misma palabra, sacar. Sea yo sacado literalmente de los que me aborrecen y de lo profundo de las aguas. Claramente, librar significa sacar de en medio del peligro en el que ya se está. Pero no como nosotros decimos: Dios me libre. No. El caso es que Él ya está allí. Y la urgencia se comunica con un imperativo: sácame, líbrame. El acecho es de alguien que con falsedad y lengua engañosa está golpeándole. Falsedad tiene que ver con lo que encontramos en Éxodo 20:16, un versículo conocido, porque es parte de los mandamientos, los 10 mandamientos. Y en efecto, este es el noveno
mandamiento. Dice Éxodo 20:16. No darás ¿qué? Falso testimonio. Estos evidentemente con labio de falsedad están diciendo, están dando falso testimonio, están diciendo mentiras acerca de él, violando el 9º mandamiento. Proverbios 5:17-19. 6 cosas aborrece Jehová. 7. La idea de la progresión ahí es que no solo 6, sino que más cosas. Hay muchas cosas más que el Señor aborrece. Y una de las cosas que menciona es lengua de falsedad, testigo falso. Los que se oponían al salmista seguramente lo hacían porque él deseaba caminar con Dios, mientras los que le estaban en contra de él lo ridiculizaban. Las falsedades que se hablen en contra de alguien obviamente hieren, causan daño y hasta matan. En Mateo 26:59-61, leemos que los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos que dijeron, este dijo tal y tal cosa. Puedo destruir el templo en 3 días y puedo destruir el templo y reedificarlo en 3 días. Con esto era lo que el salmista estaba siendo acechado, con falsedad. Y luego menciona también engaño. Dice la segunda parte, libra, saca mi alma, Señor, mi vida, de labio mentiroso, es singular, labio mentiroso o de falsedad, y de lengua engañosa. El Salmo 32:2 dice, bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Esa misma palabra, lengua engañosa, no hay engaño. La palabra bienaventurado literalmente significa feliz o las felicidades de el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad. Alguien que no es culpado de tal cosa, obviamente es feliz porque está viviendo de una forma correcta delante del Señor. Pero este fulano o estos fulanos que estaban en contra del salmista decían una cosa, pero lo hacían sin sinceridad de corazón, a sabiendas de que sus palabras no representaban la realidad. La idea es traicionar a alguien con lo que se dice. Dice el capítulo 78, versículos 56 y 57, hablando del pueblo de Israel en general. Ellos tentaron y provocaron al Dios Altísimo. No guardaron sus testimonios, sino que se volvieron atrás y fueron desleales como sus padres. Noten, se desviaron como arco engañoso. Qué interesante. Se desviaron como arco engañoso. Actuaron traicioneramente contra el Señor, con infidelidad, como arco engañoso. La idea aquí es de un guerrero que no puede confiar en su arco.
Es un arco chueco que no importa cuán buena puntería tenga, la flecha se le va por el otro lado. Y esa es la idea de arco engañoso. Es alguien que te traiciona en lo que tú quieres hacer. Piensas que va a salir bien, pero no, te traiciona. Entonces necesitamos confiar que Él tiene el poder para librarnos, por una parte, pero por otra, necesitamos confiar que Él tiene el poder para ejecutar justicia. Versículos 3 y 4. El versículo 3, no sé exactamente cómo dirá Reina Valera, pero la traducción literal es esta. ¿Qué te dará Él? El verbo está en lo que llamamos tercera persona. La tercera persona, Él, masculino singular en este caso. ¿Qué te dará Él? ¿Qué te añadirá? Mientras el salmista esperaba la respuesta de Jehová, él pensó en voz alta. Lo que aquí tenemos es un soliloquio, es decir, una conversación consigo mismo. Él preguntó lo que a sus mentirosos y engañosos enemigos les esperaba. ¿Qué te dará Él, refiriéndose al Señor? ¿Qué, qué te añadirá? Él, es decir, el salmista, podía acudir a Dios para tener alivio, solicitar alivio de la estrechez, de la angustia, de la dificultad que sus enemigos le habían causado. Pero ellos, ¿qué podían esperar? ¿Qué les daría Dios? ¿Qué añadiría a sus vidas como resultado de sus acciones? Y el salmista anticipa que Dios tiene algo para los que le acechan con sus falsedades y engaños. El pecado de los opositores contra el salmista y contra Dios no quedaría impune. Dios en su tiempo tendría para ellos lo que les correspondía. A la pregunta del versículo 3, ¿qué te dará Él? ¿Qué te añadirá, oh lengua engañosa? Encontramos la respuesta en el versículo 4. La respuesta en cuanto a lo que Dios haría. Podríamos decir, les daría de su propia medicina. Ejecutaría la ley del talión, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie. Según la lesión que habían hecho a otros, tal el Señor les haría a ellos. Noten, agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Pregunta, ¿qué se te añadirá? ¿Qué te dará Él? ¿Qué se te añadirá, oh lengua engañosa? Y la respuesta es esto, agudas flechas de guerrero con brasas de enebro. Esto es lo que Él va a dar. Esto es lo que se les va a añadir a esa lengua engañosa. Esa palabra agudas, ¿qué es lo que dice Reina Valera en ese versículo? Dice agudas, agudas. Literalmente esa palabra es afiladas. Afiladas flechas de guerrero. Dios les dispararía con saeta, repentinamente serían heridos. Como ellos dañaron a otros, y específicamente en este caso, dañaron a el salmista, de la misma forma el Señor los castigaría a ellos. Eso es lo que llamamos retribución de parte del Señor.
los que con falsedades lo acusaron, haciéndole la guerra y causándole angustia, estrechez, dificultad, merecían también guerra, porque esa es la idea de lanzar flechas, ¿no? Esa es una guerra en contra de ellos. Esa era la forma en que se hacía guerra en esos tiempos. No que vendría de parte del escritor del Salmo. Esa guerra la traería contra ellos Dios mismo. Él te dará, Él te añadirá. Es difícil saber si las flechas del guerrero que sus falsos acusadores merecían eran literales o no. La Biblia usa también flechas o saetas para referirse a falsas palabras que dañan. Por ejemplo, ustedes pueden ver, les voy a dar las referencias únicamente, no vamos a leer, pero Salmos 64:3, Proverbios 25:18, Jeremías 9:8, palabras falsas que dañan o alguna calamidad que Dios envía, como en Ezequiel 5:16. Fuese que ellos perecieran en guerra o no, el punto es que Dios les daría lo que merecían. Esas flechas, literales o no, el escritor dice que serían con brasas de enebro. Me parece que aquí encaja lo de ¿qué te añadirá él? No solo sería que él les daría algo, sino que les añadiría. Y en este caso es brasas de enebro. ¿De qué estamos hablando? El enebro es un arbusto cuyas ramas y raíces se usaban para producir brasas, precisamente. Brasas que mantenían la intensidad del calor. Creo que en el contexto hondureño estaríamos hablando de ocote, ¿no? Algo que con rapidez se prende y está. Los que causaron angustia recibirían la intensidad del castigo divino. Además de recibir lo mismo con lo que habían dañado, ahora Dios les aumentaría. ¿Podría alguien sacarlo de ese aprieto? El salmista, a quien ellos habían hecho sufrir, sabía que Dios tenía el poder para hacer justicia y castigar a los que se oponían y que le acusaban por ser él un servidor fiel del verdadero Dios. Y el salmista confiaba que los testigos falsos y engañadores serían sujetos a la justicia divina. Es posible que en alguna ocasión clamemos al Señor: libra mi alma, oh Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. Pero también es posible que sea de alguna otra forma de acecho o desprecio que lleve a quien se opone a nuestra fe a hostigarnos, a hacernos la vida difícil, sea lo que sea. Estos dos puntos son importantes. Recordemos cómo el Señor nos ha respondido en el pasado. Podemos entonces con libertad acudir a Él y luego acudamos al Señor en dependencia de su poder en el presente, confiando que Él tiene el poder para librarnos, para protegernos y confiando que Él tiene el poder para ejecutar justicia. Eso no significa que si alguien le dio dificultad allá en el trabajo, alguien dijo una mentira acerca de usted, que ya mañana, ¡pum!, le va a caer algo a él. No una flecha, sino tal vez una viga en la cabeza. No sabemos. Eso no quiere decir que de inmediato se va a llevar a cabo. Pero sabemos
que en su tiempo, ya sea en esta tierra o en la eternidad, el Señor hará justicia. Podemos contar con eso. Ahora, en tercer lugar, los versículos 5 al 7. Y el principio que veo aquí es que aunque la dificultad sea insoportable, perseveremos en una conducta correcta. Es posible en alguna ocasión que hemos, aún nosotros personalmente, pensado que, es que el Señor está permitiendo tanta dificultad en mi vida que ya no voy a leer la Biblia, ya no voy a ir al culto, ya no voy a orar. Señor me está tratando mal. Pero aquí encontramos que el salmista insiste en perseverar en una conducta correcta a pesar de la dificultad tan seria. Y estos versículos vienen a ser lo que podríamos considerar la parte más difícil en la experiencia del salmista y más difícil para nosotros aplicar, porque no muestran ninguna solución definitiva. El salmo termina sin que nos dé una solución definitiva como comenzó. Comenzó diciendo que el Señor le había ayudado en el pasado, pero ahora termina el salmo y no nos dice tal cosa. No da una solución a la dificultad. Más bien, una declaración del salmista en cuanto a lo que él ha de continuar haciendo en medio del aprieto. Noten el versículo 5. Ay de mí, que soy peregrino en Mesec. Puede traducirse porque, pero creo que la traducción correcta, porque también la palabra se puede traducir de esta forma, que ay de mí, que soy peregrino en Mesec y habito entre las tiendas de Cedar. Demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Ay de mí es una expresión que anuncia aflicción, peligro. Ay de ti con lo que te va a suceder. Estamos visualizando, pensando en algo que malo que viene en contra de tal persona. Y aquí él considera que la situación ha de continuar. Ay de mí, anuncia peligro. Que peregrino soy en Mesec. Habito, estoy establecido, es ahí donde vivo, entre las tiendas de Cedar. Ambos lugares, Mesec y Cedar, son lugares muy distantes de Israel, que habría sido el lugar donde él vivía. Mesec es parte en la parte sur de lo que hoy es Rusia. Eso es lejos del territorio de Israel. Y Cedar es en la península arábica, también muy lejos. Y lo que creo que está sucediendo aquí, acordémonos, es poesía. Es que él está usando esos nombres en forma figurada. Es como alguien que diga, ay, estamos en la llanura. No, estamos en medio de la ciudad. Pero estamos usando llanura en un sentido figurado, ¿no? Estamos mal. Y creo que es lo que él está haciendo al mencionar estos lugares. La hostilidad contra él era porque los que con sus mentiras y engaños predisponían a otros en su contra, le hizo sentirse como extraño en su propia tierra.
Es como que si yo estuviera en un país extranjero, está diciendo aquí. Y me están tratando como que soy un extranjero, alguien que no pertenece en ese lugar, pero estoy en mi propia tierra. Le trataban como un extranjero en lugares lejanos. La razón para ese sentir y experiencia fue a causa, como dije anteriormente, de ser un fiel creyente en Yahweh, en un tiempo cuando los demás vivían alejados de Dios. David pasó por algo similar y oró al Señor diciendo, Salmo 69, 7 y 8. Salmo 69, 7 y 8. Por amor de ti he sufrido vituperio. La ignominia ha cubierto mi rostro. Me he convertido en extraño para mis hermanos, en extranjero para los hijos de mi madre. En los versículos 12 y 13 dice, hablan de mí los que se sientan a la puerta y soy la canción de los borrachos. Termina diciendo, pero yo elevo a ti mi oración, oh Yahweh. El escritor del Salmo experimentó lo mismo e hizo lo mismo. En la estrechez que sus hostigadores lo pusieron, no se adaptó a lo que ellos eran o a lo que ellos querían. Bueno, como me están molestando tanto, pues, hombre, los voy a ser amigo de ellos. Ya voy a dejar de adorar a Yahweh. Ya voy a dejar de traer ofrendas al Señor. Voy a ser como ellos para que no me molesten más. No, él no se adaptó a ellos, ni a hacer lo que ellos querían, ni tampoco trató de solucionar su incomodidad por sí mismo, disponiéndose al combate. Les voy a hacer guerra también. Si me pegan, les pego más fuerte. Si me tiran una flecha, yo les salgo con un cañón. No, nada de eso. Él confió y dependió de Dios en espera de su intervención y ayuda. En el versículo 6, a la dificultad del maltrato a manos de los demás, se añade lo que al parecer fue una larga extensión de tiempo en la que él había sido objeto de ese maltrato. Dice el versículo 6, demasiado tiempo ha morado mi alma con los que odian la paz. Esto habría sido muy difícil. Demasiado tiempo, mucho tiempo. No era cuestión de un aprieto pasajero, de que por unos días, una semana y aún un mes, estos le habían hostigado y le habían acechado y habían dicho cosas, mentiras, engañosas contra él. No, esto se había extendido por largo tiempo. La gente entre la que él vivía, con su actitud, daban evidencia de que no querían tener paz con él. El constante acecho por los que, por ellos que no querían tener paz con él y le hacían la guerra, le causó aflicción, dificultad, aprieto constante. Su vida se volvió algo intranquilo, de angustia perenne y de inquietud y molestia que no le dejaba tranquilo. ¿Cómo responder? ¿Cómo respondemos nosotros cuando la dificultad se prolonga al punto de ser insoportable? Tratar de solucionar la situación por nosotros mismos. Sucede. Confieso haber tratado eso en alguna ocasión. O si me hacen la guerra, hacerles yo la guerra también, darles la batalla.
hacer la paz, como dije anteriormente, con ellos, conformándose a lo que ellos quieren, dejar a un lado el testimonio de Dios y unirse al enemigo. Si el problema, el aprieto, no es cuestión de acecho, burla o enemistad, sino que los problemas de la vida, la enfermedad, la economía, cosas que no salen como nosotros las deseamos, el peso de las responsabilidades y de lo que no nos agrada y que se hace más y más difícil sin prospecto de alivio. ¿Qué hacemos cuando eso se prolonga y no hay respuesta? El versículo 7 dice, yo soy de paz. La idea, yo soy persona, yo soy hombre en este caso, suponemos, hombre de paz. Pero cuando cuando hablo, ellos están por la guerra. Con esto él está diciendo, he hecho todo lo posible por evitar que sus acciones den lugar a la enemistad, pero no ha habido manera de humanamente reconciliar la relación con ellos. La hostilidad de ellos persistía y le presionaba. ¿Cómo responder entonces a aprietos como tal? No solo a la hostilidad de otros, sino a cualquier, como dije anteriormente, cualquier otra situación que nos aflija. Creo que debemos de aprender del salmista, quien bajo esa angustia, bajo esa presión, bajo esa estrechez, se amparó en el Señor y apeló para que le proveyera alivio y una salida. Una vez más, como dije hace un momento, notar cómo en el Salmo no hay respuesta de Dios. El Salmo termina con el escritor esperando. Varios de los escritores, varios de los personajes en la Biblia estuvieron en aprietos, en una larga espera sin tener una respuesta. ¿Quién ha estado en mayor aprieto que Job estuvo? Y sin embargo, declaró, aunque él me matare, en él esperaré. Dos cosas más aprendemos de estos versículos del 5 al 7. Es posible que tengamos que vivir con el aprieto que nos aflige por el resto de la vida. Segunda de Corintios 12, a la cual ya hice referencia. Pablo dice que le fue dado un aguijón. Y él, sabiendo que el Señor le había respondido en otras ocasiones y cómo le había bendecido, dice haber orado 3 veces. 3 veces. Yo he estado orando 3 meses, 3 años, 3 décadas. Pero si sabemos algo del Señor, perdón, de Pablo, estamos seguros que no fue, Señor, gracias por esos alimentos y por favor acuérdate de este aguijón que me está molestando. En el nombre de Cristo, amén. Puedo ver al apóstol postrado, quizás horas, pidiéndole al Señor que le quitara aquello. Y la contestación vino y le dijo, sí, cómo no, Pablo, seguro, mañana. No, bástate mi gracia. Y como resultado, Pablo tuvo que vivir con aquello el resto de su vida, al menos que haya en su vida algo que la Biblia no nos dice. El Señor le dio una respuesta. Y en este caso, vas a tener que quedarte con eso. No
hay garantía. Es posible que tengamos que vivir con el aprieto con que el Señor permite afligirnos por el resto de la vida. Y en segundo lugar, que no hay garantía de que al perseverar en vivir correctamente, todo se resolverá. El salmista dice, yo amo la paz, mas cuando hablo, ellos están por la guerra. Yo he determinado continuar en paz con ellos, pero ellos han determinado continuar la guerra. Los profetas, los apóstoles, el Señor Jesús dijo a los discípulos, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. Todo va a estar bien. En el mundo tendréis que aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. La esperanza de que volverían a ver al Señor, es decir, para los apóstoles, los discípulos, era el incentivo para tener paz en medio de la tribulación. Pablo a los filipenses, ya para terminar, capítulo 1, versículos 27 al 30, solamente que os comportéis como es digno del evangelio de Cristo, para que oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del evangelio y en nada intimidados por los que se oponen, que para ellos ciertamente es indicio de perdición, mas para vosotros de salvación, y esto de Dios. Y ahora, porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en él, sino también que padezcáis por él, teniendo el mismo conflicto que habéis visto en mí y ahora oís que hay en mí. Las dificultades en la vida son inevitables y para el creyente podemos decir son seguras, certeras. Ahí están y allí estarán hasta que Él venga. Pero cuando las dificultades, y esta es la aplicación que mencionamos al principio, cuando las dificultades nos acechan, basados en lo que el Señor ha hecho en el pasado, oremos a Él, confiando en su poder y perseverando en conducirnos correctamente, como Él lo espera. Oremos. Nuevamente, Señor, nos maravillamos al ver la forma en que tú has trabajado en aquellas personas a quienes usaste hace tanto tiempo para dar un testimonio que habría de dar a conocer la realidad de la bendición de tener una relación contigo. No que todo signifique falta de problemas, falta de dificultad, ausencia de la estrechez. No, sino que en medio de todas esas cosas, quien ha creído en ti, quien desea servirte, quien te obedece, puede con tu poder, con tu gracia, continuar en la forma en que tú deseas. Permite que esa sea nuestra experiencia al continuar estudiando estos salmos que serán de bendición, de ayuda para nuestra vida. En el nombre de Cristo. Amén.